Carlos, ¿cómo estás? Dobre día, dice, ¿quién dice ahí? Miguel Bordeiro, buen día. En realidad creo que ella es doble viecher, ¿no? Y es de tardecita, este horario es mejor. Así que, baixo es pasiva, vicié. Muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos acá. Así que muy bienvenidos a No Siempre Nieva en Moscú, que siempre nos trae temas tan interesantes como habían dicho por ahí, quien dijo que había sido un tema muy interesante, pero bueno, ya lo va a aparecer. ¿Cómo estás, querida Romina Espósito? Un placer siempre abrir el chat y encontrarte por ahí. Espero que estés muy bien con Arturo, bueno, toda la familia acá. Es un mes muy especial y esperemos que todos recrudezcan, ¿no? Esta cosa de las Navidades que siempre nos trae, debería traernos buenos recuerdos. Así que Pablo Gerardo Sánchez, ¿cómo estás, Pablo? Qué gusto verte por acá. Ahí está. Por fin ganchó un vivo desde Resistencia, Chaco. Así que, Pablo, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué lindo verte en el chat y que haya podido acompañarnos hoy. Así que un día muy especial. Ahí está Miguel Bordeiro, Dobre, Jim Vicente, Tavarisham. Ahí el capo es Cristian con el ruso, así que nos va a terminar traduciendo todo mucho mejor. Rodrigo Fernández, bienvenido. ¿Qué tema hoy? Sí, la verdad es que un tema muy interesante, así que vamos a ir desmistificando mitos, ¿no? Leyendas negras y mentiras sobre la Unión Soviética. Vayan apuntando ahí las preguntas porque van a tener a un gran conocedor que es Cristian La Mesa, que va a estar respondiendo. Bueno, va a estar acompañado hoy por Marcelo Ramírez, no menos capo, que también con esos dos libros que tienen ahí, que los voy a poner al final. La paternidad del mal, que ya se hizo la presentación, ya lo tienen en venta y las librerías que Cristian nos va a decir. También está por Mercado Libre. Quien quiere adquirir la paternidad del mal, está en los detalles de este video. Y bueno, y si dice, bueno, los vi por el canal Humo y Espejos, Cristian le va a mandar ahí con una dedicatoria. Así que nómbrenos cuando adquieran el libro, porque además de una excelente lectura, es de muy buena ayuda a estos editores, a estos autores independientes, ¿no? Como en el caso de Cristian y Marcelo. Así que Jorge Camafreita, muy buenas tardes. Cristina, Cacdila Cristina, bienvenida. Así que, Privyet Vicien, muchísimas gracias a vos. Hola a todos, dice Cristina, Privyet Vicen. Así que bienvenida, Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos. Viene movidito, Cristian, y arrancamos y ya viene muy movidito. Antes de traerlo a Cristian, Marcelo, que está esperando en el estudio, para que saco el saludo de Jorge Camafrey, te voy a poner a Cristina, Nobleza Obliga, porque me van ahí, si empieza a acelerar el corazoncito de cierto presentador que estar acá. Así que muy bien, Cristina, un gusto tenerte por ahí. Ahora yo es pasiva, qué dulce. Tenemos ganas de conocerte, Cristina, ojalá se dé la oportunidad. Estaba esperando a Marta Soto López. No podía arrancar sin Marta y sin nuestra querida Aurora Penelón. Así que no podía arrancar. Iba a ser tiempo hasta que hayan llegado. Camilo Rubiano, querido Camilo, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Madrugón, debe ser como las 6 de la mañana para Camilo, así que amaneció, abrió los ojos y dijo, uy, hoy estando siempre nieve en Moscú, no puedo perder. Así que gracias, Camilo, por acompañarnos. Y ahí nomás voy a contarles lo que viene después de No Siempre Nieva Moscú, y ya traigo a Cristian y a Marcelo. Miren quién viene ahí. Llega el fin. Se está hablando un montón de ese tema. Lo que viene después no sé, pero que pareciera que hay señales que es el fin de esta cosa que nos está aturdiendo, pareciera que hay. Si quieren saber más qué es lo que nos deja y qué es lo que nos viene, el post
Bueno, los esperamos a las 20 horas con Marcelo Ramírez, ¿ok? Hay que cambiar de sala nomás. Muy bien, chicos, ¿preparados? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Cuénteme, hágame un enganche ahí para arrancar. Veamos, Cristian, te toca la posta voz del primer saludo. Hola Ivonne, ¿cómo andás? Buenas noches y buenos días, buenas tardes para todos nuestros espectadores, nuestros amigos que están del otro lado. Огромный привет, Кристина, дорогая моя, спасибо, что всегда ты там с нами. Bueno, eso ya saben, un saludo especial para Cristina y le agradezco que está siempre con nosotros. Es una espectadora que tenemos desde allá, desde Moscú. Y, y bueno, muy contento de poder estar hoy con Marcelo, que es un capo conocedor de todos estos temas, y poder meternos en algo que para mí es bastante importante, bastante comprometido, porque justamente de lo que vamos a hablar hoy son algunos de los motivos que me llevaron a escribir el libro, ¿no? La paternidad del mal, cómo ante todas las usinas de mentiras en las cuales se busca enlodar la memoria de los héroes y de los veteranos y convertirlos en patanes, en violadores, entre tantas otras cosas, en un, no diría rasgo de rebeldía, pero sí de mucha bronca, me dediqué a escribir el libro con verdades, justamente. Y bueno, acá le mostraba a Ivonne para que se entienda desde qué lado hablo. Orgullosamente hablo desde este lado, pero siempre diciendo la verdad, que es lo importante. Uno puede hablar desde un lugar subjetivo y parcial. Lo importante es decir verdades y no propagar mentiras. Y bueno, sobre eso vamos a hablar con vos, Ivonne, como siempre, y bueno, con nuestro querido Marcelo Ramírez. Muchas gracias, Cristian. Mirá, yo hablaba de Camilo, muchas gracias. Viene muy bien para Navidad, Camilo, muy bueno, muy buen corazón el tuyo. Así que de verdad, muchísimas gracias. No es tan madrugada, levantó tempranito, son las 8:30 de la mañana y ya están laburando las 8:30 de la mañana del viernes para Camilo Rubiano. Así que Camilo, muchísimas gracias, una linda jornada para vos. La verdad es que es un gusto tenerte acá, de verdad, y ya me están pidiendo, me han preguntado en varias oportunidades cómo estás, cómo andan las cosas por ahí, así que espero poder tenerte pronto. Estamos reorganizando la grilla para tenerte hablando acá con nosotros y que nos cuente cómo andan las cosas por ahí. Así que muchísimas gracias, Camilo, de corazón. Pablo, ay, no leí, pero acabo de recibir un WhatsApp tuyo, así que muchísimas gracias de corazón. Marce, un saludito, así arrancamos con Cristian y mi conexión ya me está borrando, me parece. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, un saludo a Camilo que madruga, porque viste que los campos de concentración te levantan temprano. Me imagino que en Australia ya debe estar encerrado. Así que después tenemos que hablar otro día, Camilo, para que nos cuenten qué bien los están tratando las autoridades australianas. Muy bien, entonces, para no desvirtuarnos del tema, Cristian, vamos a poner ahí, fue cortito lo tuyo, Marce, muchísimas gracias. Vamos a arrancar, Cristian, entonces, con la primera foto que tenemos acá. Bueno, la primera foto no tanto porque es tu presentación, ¿verdad? Ahí está, la segunda, nos traes esta imagen. Es Sí, tuya. justamente esto es algo que ha aprendido muy fuerte en Occidente, esta filosofía de Joseph Goebbels, quien fue el ministro de propaganda del régimen nazi, y esto de instalar mentiras por repetición que terminan justamente instalándose como verdades, tergiversando la historia. Y paradójicamente, uno de los puntos que vamos a tratar, son varios, vamos a tratar de ir de forma dinámica, pero justamente este hombre que vemos ahí, que fue uno de los que creería yo más importantes de la maquinaria nazi para propagar esa idea, esas ideas tan enfermizas, y paradójicamente fue el que creó uno de los mitos que vamos
a tratar de desarmar hoy en el programa, de las masivas violaciones de mujeres alemanas ejecutadas por los soviéticos, por esta salvaje horda de asiáticos que venían, ¿no?, a esa civilizada Alemania. Bueno, paradójicamente, Goebbels, que es quien inicia esta mentira, antes de que un solo soviético pisara tierra alemana, y paradójicamente, con posterioridad, fueron los británicos y los norteamericanos los que se ocuparon de traer de vuelta este mito, esta mentira, para ensuciar justamente a un ejército heroico como fue el Ejército Rojo, que fue quien sin duda logró librar al mundo de justamente la barbarie y la pesadilla que había significado el nazismo. Entonces me pareció importante dedicarle el inicio a este ser nefasto y cómo no, muchos occidentales hoy siguen usando las políticas y siguen usando las mentiras de Goebbels ya hoy día, no solo en contra de la memoria de la Unión Soviética y de sus héroes, sino también de la Rusia de hoy, por los intereses geopolíticos que manejan, ¿verdad, Ivonne? Claro, sí, Cristian, justamente te iba a decir, ay, qué difícil va a ser hablar de este tema. Bueno, no difícil para vos, que la tenés bastante estudiado el tema y estás en constante contacto directo con Rusia, ¿no? Pero difícil la gente. NASA Blue y Bien arrancó para cuando la leyenda negra del Holo cuento, que me imagino de lo que se trata. Para eso tenemos que conseguir una persona idónea, una red nueva para poder pasar. Este sí que es un tema muy, muy difícil. Y bueno, ya empieza también con el tema de que la pregunta es, ¿los soviéticos no violaron mujeres? Ok, seguro. Lo que hay que... Sí, estoy hablando ahí. Lo que hay que entender que las guerras son las guerras. Y creo que el coronel Pizzolito también ha explicado por qué ocurren ciertos eventos en la guerra. Pero solo quiero decirte, Cristian, que va a venir picantito el tema. Igual te digo, Ivonne, todo, o sea, yo viste cómo preparamos el programa, que lo hacemos con mucha producción y muy sustancioso, así que los espectadores no sean ansiosos, que vamos a tocar todos los puntos y los vamos a tocar con información y con razonamiento, que es lo importante, porque hay mentiras que cuando son tan absurdas, uno no entiende cómo se instalaron, pero a veces el razonamiento nos ayuda y el sentido común a desandar un poco. Al margen que voy a sacarle un poco de jugo al libro y voy a leer algunos pasajes con información histórica y documental de la época. Perfecto. Cristian, yo voy a pasando las fotos, pero esta vez yo voy a pedir que vos me pidas que vayamos a la siguiente foto, ¿ok? Sí. Porque son las fotos medio especiales y no quisiera apurarme o tardar demasiado. Así que vos decís, bueno, pásame la otra nomás y yo te voy pasando, ¿ok? Sí, así que ahora, voy a la siguiente. Ahora no, quedémonos ahí o saquemos la imagen de la pantalla y yo te pido cuando necesitamos la primera, porque para arrancar voy a decir unas cositas cortas y no tienen que ver con las imágenes. A las órdenes. Bueno, yo como para arrancar, Ivonne, este programa de hoy, quería primero hacer como ahí, vos lo sabés porque sos también como Marce una conocedora de estos temas, de todo lo que es el mundo asiático, el mundo euroasiático, pero sabemos positivamente que aquí en Occidente son temas bastante desconocidos. Y yo quería, si bien parecería que no viene a cuento por algunos programas anteriores de otras producciones del canal, que son, sabes que soy fan del canal, y por ahí he escuchado cosas con las cuales no estoy demasiado de acuerdo con algunos invitados que hubieron, que no vale la pena nombrar, porque esto no es para polemizar con nadie, aunque siempre el debate es interesante. Pero quería decir algo, porque a veces se considera que los rusos son solo los eslavos. A ver, el ruso étnico claramente es eslavo, igual que el bielorruso, igual que el ucraniano.
Pero acá se pierde de vista algo, porque alguien a mí me corrigió en el chat, en algún programa, diciendo, no, los kazajos no son rusos. Sí, claro, los kazajos no son rusos. Pero aquí estamos olvidando un concepto que es muy interesante y que justamente le da nombre a la fundación de nuestro querido amigo Nikolai Mikhailov, que es el Ruski Mir, el mundo ruso. ¿Y qué es el mundo ruso? El mundo ruso no es el mundo de los eslavos. El mundo ruso es mucho más que eso. Y justamente en la página, que invito a la gente a acercarse a la página de Ruski Mir, en su página define claramente lo que es el mundo ruso. Y el mundo ruso es, obviamente, los rusos, todos los que hablan la lengua rusa, con lo cual ahí estás sumando a toda la población de las ex repúblicas soviéticas donde aparte de la lengua materna se hablaba el ruso. Está sumando inclusive a Mongolia, que tiene 3 lenguas oficiales, mongol, chino y ruso. Está sumando además en el mundo ruso a todos aquellos que enseñan la lengua rusa, que pueden ser profesores no rusos, nativos. Incluye a todos los que estudiamos la lengua rusa, a todos los que hablamos la lengua rusa y a todos aquellos que se interesan en el bienestar de Rusia. Fíjate qué amplio que es. Entonces, ¿yo a qué voy con esto? Profunda, que tal vez aquí en Occidente no llegamos a entenderla, y que también se enraiza y se conecta con la patria soviética, porque hay quienes desde el desconocimiento quieren tender puentes por cercanía, porque hay una clara cercanía en un enemigo común como es el mundo anglosajón, enemigo histórico del mundo ruso y seguramente también del mundo hispano, pero se quieren tender puentes con el mundo ruso denostando y diciendo y propagando cosas que no son ciertas, falacias, y hablando del terror soviético, de la pesadilla soviética y caracterizando a la Unión Soviética como si hubiese sido un lugar copado por extraterrestres que no eran rusos y que fueron sojuzgados. Y justamente si eso se le dice a un ruso, puede ser muy ofensivo seguramente, yo no soy exegeta de nadie, pero sin duda, conociendo la mentalidad de los rusos medianamente, teniendo un lazo afectivo muy fuerte con una encantadora joven mujer rusa, que es muy patriota, esto no tiene que ver con comunismo, anticomunismo, lo ven con ese prisma y se equivocan. O sea, la patria soviética es parte de la herencia de aquellos que vivieron en la época soviética, que estudiaron y que se formaron en la época soviética, independientemente de la valoración que se puede tener con algún periodo determinado, con algún líder determinado. Entonces yo creo que hay que ser sinceramente muy, muy respetuosos en ese aspecto para no ofender gratuitamente y peor aún desde el desconocimiento y cierta ignorancia. Hay un video que lo recomiendo, que es el equipo nacional de rugby de Rusia en Alemania, en un partido disputado de rugby en Alemania, pasan los himnos nacionales y se equivocan y en vez de pasar el himno de la Federación Rusa, pasan el himno de la Unión Soviética, que tiene la misma música. En otro programa podemos tocarlo, porque es un tema muy interesante también. Tiene la misma música y una diferente letra. Y los rugbyers, sin duda, a pesar de la sorpresa inicial, porque se habían equivocado de himno, cosas que, bueno, parece que puede haber cierta desprolijidad en las organizaciones de los eventos deportivos, pero a continuación cantaron orgullosamente el himno soviético, porque no hay ninguna contradicción. Fue el himno nacional de la patria soviética. Así que bueno, quería brevemente, tal vez me extendí un poco más de la cuenta, pero hacer esta aclaración. Y también cuando hablamos de periodos de la Unión Soviética, acá ya me estoy metiendo en lo que quería hablar, podemos ver que uno de los periodos más tumultuosos y tal vez menos virtuosos en muchos sentidos de lo que fue la época soviética, justamente es la temprana época revolucionaria y postrevolucionaria, los años que pueden calcularse de 1917 hasta más o menos 1922 y tal vez un poco más centrado la década del 20.
Y es una época que vale la pena aclarar que tenía mucho predicamento justamente Lev Bronstein, también conocido como León Trotsky, que fue un individuo bastante nefasto, a mi entender, para la política en general y para la historia soviética en particular, que terminó convirtiéndose en un contrarrevolucionario que iba por el mundo diseminando mentiras y hablando en contra de su propia patria. Y justamente este personaje, este político, fue expulsado de la Unión Soviética. Entonces, como a veces se confunden, ¿no?, los enemigos o las personas a demonizar de algún modo. Entre otras cosas, Trotsky fue también responsable de llevar adelante las negociaciones del Tratado de Brest-Litov, que le costó a la temprana Unión Soviética cuantiosos territorios, y territorios que terminaron apoderándose los polacos y que fueron territorios donde la gente que habitaba en esos lugares, en el occidente de Bielorrusia, por ejemplo, y de Ucrania, la pasaron muy mal bajo la Segunda República Polaca. Y como dijo en un programa que recuerdo nuestro amigo Nikolai Mikhailov, esta loca idea de la revolución permanente que sostenía Trotsky justamente es dejada de lado por la idea de la construcción del socialismo en un solo país. Y si lo vamos a ver, también esta idea colisionaba de lleno con la tradición rusa de no ser un país que invade y que agrede, ¿no? Y esto de exportar la revolución era un poco un inmiscuirse y generar cuestiones en los escenarios internos de los países. O sea que con Trotsky todo mal, por lo menos de mi parte. Y de hecho en Rusia es un personaje, creo que más que oscuro, no figura en ningún lado, ¿no? O sea, la gente no... O sea, es un cero a la izquierda, ni siquiera como Gorbachev o como Khrushchev, que son recordados con bastante amargura. Mitos, vamos a empezar con estos mitos. La industrialización forzada y el trabajo esclavo. No, la Unión Soviética creció, se industrializó y llevó adelante todo su crecimiento porque esclavizaron a toda la gente, a los prisioneros de los gulags, los hicieron trabajar como esclavos y en base a eso se generó la industrialización del país. Bueno, mentira. Eso es una vil mentira. Lo cual no quiere decir que los trabajadores, los prisioneros de los gulags o después de la guerra, los prisioneros alemanes no hayan tenido que trabajar. Hay algo muy sencillo, en la Unión Soviética todo el mundo tenía que trabajar, el trabajo era un orgullo y era una obligación de todos. Y obviamente los que estaban purgando una condena por delitos y crímenes contra el Estado, también tenían que trabajar. Pero es una falacia y es un signo de profunda ignorancia considerar que esa industrialización maravillosa de la Unión Soviética se llevó a cabo por la esclavización de la gente, cuando es un país que logró en el periodo, como le hemos hablado, y por eso no me voy a extender demasiado más, durante los planes quinquenales y los planes de industrialización del país, se logró el pleno empleo, por ejemplo, en la época durante la cual en el mundo se vivía la peor crisis económica hasta ese momento, después del crack del 29 de la bolsa de Wall Street, y la Unión Soviética tenía pleno empleo, crecía a tasas que hoy las tasas chinas serían un chiste al lado de cómo crecía la Unión Soviética. Entonces, esa es la primera de las mentiras. La industrialización forzosa y el trabajo esclavo no es así, gente querida, discúlpenme que corrija ese punto. Vos, Ivonne, cuando quieras meter un bocadillo, se quiera meter Marcelo, abrí el juego, porque si no yo me subo a la bicicleta y le doy. Sí. No, primero, ¿querés ir contándome de estas fotos que trajimos y hacemos 5 minutos? Porque así después entra Marci y ya hace un intercambio directamente con vos. ¿Está bien? Bueno, sí, perfecto. Esa foto que está compuesta por la tapa del libro Berlín, la caída, 1945, de este
historiador muy entre comillas, caricaturesco, que es Sir Anthony Beevor. Sir, sin duda, porque con esas mentiras al servicio del Reino Unido, pero me extraña que no lo hayan nombrado Lord. Y bueno, gracias a todos los saludos. Y ahí hay un dibujo que busca hacer, eso para mí, si no fuese lo trágico y lo terrible de la mentira sobre las violaciones de mujeres alemanas por parte del Ejército Rojo, eso casi sería una caricatura porque justamente es grotesco, pero eso justamente está escrito como parte de esta propaganda, ¿no? De los 2 millones de mujeres alemanas violadas por el Ejército Rojo, que este hombre Beevor tiene una fijación con el número 2 millones, porque en otro estudio científico, entre comillas, historiográfico, también dice que fueron 2 millones de polacos los que fueron encerrados en los gulags. Tiene un tema con los 2 millones, pero esa imagen busca introducirnos un poco en ese mito que tal vez es el más tremendo y más ofensivo de los que vamos a tratar esta tarde-noche. Bueno, entonces voy pasando a la próxima mientras veo sobre la época, el comentario de Aurora Penelón, que dice: un técnico soviético le dijo que no le interesaba trabajar bien para el Estado. Si lo echaban, iba a otra cuadra y encontraba 3 trabajos más. Sí, Marcelo quiere acotar una cosa, Cristian. Mientras paso la otra foto. Sí, no, yo quería decir yo voy a hablar voy a participar desde una posición más neutral, porque como Cristian lo dijo, bueno, él tiene una novia, él prácticamente ya es parte de ese mundo ruso. Yo, por definición amplia, sería por estudiar Rusia o volver a Rusia, pero en líneas generales uno sabe que, bueno, esto es una declamación, pero se necesita, qué sé yo, mantener a veces una posición desde fuera para que esto no parezca que es solo una bajada de línea. Y desde ese punto de vista, yo lo que creo es que a veces para analizar estas cosas tenemos que usar un poco el sentido común. Estas imágenes, como la que mostró, están inmersas en un estado de guerra, lo cual hace que haya propaganda. En las propagandas, todas estas cosas se van a marcar, se van a exagerar. Alguien decía en el chat, ¿cómo no va a haber alguna violación? ¿Cómo no va a haber violaciones? Seguro que no violaron, pero seguro que debe haber habido violaciones. En todas las guerras hay violaciones. El problema es cuando esto es una política sistemática de un Estado o cuando esto es gente suelta que comete actos de indisciplina y que después deberían también ser castigados. También uno sabe que las guerras, las normas no son las mismas que hoy vivimos. Entonces, creo que hay que poner cierto sentido común, porque nadie va a imaginar que los soldados alemanes no violaron, o los soldados norteamericanos no violaron, o los soldados británicos no violaron. Lamentablemente esas cosas pasan en la guerra, entonces uno necesita, creo que una dosis de madurez para entenderlo, y esto implica no tomar como verdadera la propaganda que podemos decir, se posicionó sobre la propaganda nazi, que estaba en contra de la Unión Soviética, estaban en guerra, no había terminado la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estábamos insertos en la Guerra Fría. Yo hoy justo hablaba con Cristian eso, yo creo que a partir del 43 podemos decir prácticamente que la guerra ya era entre la Unión Soviética y Estados Unidos y el Reino Unido, porque Alemania ya estaba derrotada. Ya todo el mundo podía percibir que eso tenía un destino manifiesto, y mucho se habló inclusive de por qué los norteamericanos no abrían de una buena vez el frente occidental, que hubiese aliviado la presión sobre Rusia, y la respuesta es precisamente por eso, porque hubiesen preferido que la Alemania nazi destruya a la Unión Soviética para después destruir a la Alemania nazi y no tener un rival en el medio. O sea, esto se jugó, entonces hay que entender la continuidad de la propaganda y no tomar todo como cierto, sí tener un espíritu crítico, pero no creerse todo lo que dice un autor británico. Eso es un poco lo que ayer pasaba con el caso de
Alejandro Kohl con el tema de la leyenda negra. Si el Imperio Británico está enfrentado con el Imperio Español y tomamos todos autores británicos, y es casi como que va a ser natural que vamos a tener una visión que no va a ser la misma que si hubiésemos tomado otras fuentes. Muy bien, Cristian, sigo la próxima imagen entonces. Sí, yo antes quisiera, y estoy en un todo de acuerdo con lo que dijiste, Marce, yo ahí esperaría un poco para esta, porque este es un caso muy, muy especial al cual quiero dedicarle un par de minutitos, porque esta joven soviética fue martirizada de una manera tremenda, mostrando un heroísmo inigualable, y en su ejecución y en todo lo que hicieron se ven esos alegres y bonachones, diría, para algunos soldados nazis, ¿no? Soldados de la Wehrmacht, que después, bueno, también el mito de la Wehrmacht buena. Pero antes quiero... hay otro mito que no es menor y que es el mito de que Polonia fue invadida por Alemania y por la Unión Soviética. Mentira. Esto es una mentira grande como una casa. La Unión Soviética... Y por eso, Cristian, perdóname, por eso el comentario de Aurora Penelón, que ya me lo dijo en otro momento, ella cuando se refiere a la época de la Unión Soviética, que muchas veces la gente lo demoniza, ¿no? Ella dice que vinieron unos técnicos en su momento que trabajaban, no me acuerdo del organismo que trabajaba acá en la Argentina, pero cuando lo llevó a la Villa 1114, le preguntó, ¿alguien en Rusia vive así? Y lo que le contestaron es esto, lo que vos venís diciendo siempre y no siempre nieva Moscú, ni los perros viven así. Así que esta es una realidad de que uno parece muy fanático cuando lo dice, ¿no? Entonces, porque no está muy acostumbrado a escucharlo. Déjame decir una cosita antes que va a ser difícil mantener la línea del programa cuando ustedes dos hoy, ¿eh? Vamos, Marce, ahí te habilito yo el mío. No, voy a contar una anécdota que esta la viví yo con el padre de un alumno de Cipalki nuestro, que él es ucraniano. Y, o sea, quiero poner el contexto para que se entienda de dónde está hablando. Él es de Odessa, vino acá en la época soviética, vino, podríamos decir, ilegalmente, no, o sea, dista de ser un personaje que admira el comunismo, todo lo contrario, diría que es profundamente anticomunista. Y un día hablando me cuenta cómo funcionaba una fábrica donde él trabajaba en Ucrania. Entonces me dice que los obreros en la fábrica cobraban más que los ingenieros o que la gente administrativa. Entonces, claro, a mí me llamó la atención. Acá, obviamente, el obrero va a cobrar menos y va a cobrar más en función de la jerarquía. Me dice, no, eso no funcionaba así. Y tiene una razón lógica. El obrero hace un trabajo pesado, en un ambiente caluroso, donde corría muchos riesgos, y la otra persona estaba en una oficina con, no sé, con aire acondicionado, cómodo, sin ensuciarse. Entonces era lógico que cobrara más el que hacía el peor trabajo. No importaba si el otro había tenido la posibilidad de haber estudiado más. Es más, si tuvo la posibilidad de haber estudiado más, tenía todavía una ventaja más que el obrero. Entonces, en realidad, se le pagaba más al obrero porque el trabajo era peor, que era el que nadie quería hacer, y al que estaba en la oficina se le pagaba menos porque era un trabajo que requería menos esfuerzo. Y esto es, creo que, la antítesis de la forma de ver el mundo que tenemos nosotros, para que veamos que no siempre lo que nosotros pensamos es lo que se piensa en todos lados. Sí. Gracias, querida Romina. Ahí, Cristian, te dejo hablar y pongo la foto. No, estoy totalmente de acuerdo, Marce, con lo que vos decías. Pero igualmente, ahí vos diste en un punto muy, muy especial, muy central, diría yo. Vos hablaste de comunismo. Y están los que se equivocan y creen que esto estamos hablando, si uno, más allá de mi ideología, que nunca le escondí ni le escondo, es claro esto, pero acá no estamos hablando de comunismo, acá estamos hablando de un país que era la Unión Soviética,
estamos hablando de héroes, estamos hablando de veteranos, y estamos hablando del bien y el mal, y estamos hablando de la verdad y la mentira. Entonces, el que tiene un sesgo ideológico y un prejuicio ideológico, si quiere intentar ver otra visión y aprender algo, o que se le despierte la intriga y busque por sus propios medios, que se saque esa venda ideológica, porque le va a ayudar tal vez a descubrir verdades que ni él sospecha. Y cuando se dice, para equiparar en un plano de igualdad a la Unión Soviética y a la Alemania nazi, atacando esa pobre, desguarnecida Polonia, que en mi libro, acá tengo que hacerle un poco de propaganda, Ivonne, Marcelo. En mi libro analizo desde tiempo muy, muy temprano esta cuestión, ¿no?, de las ambiciones imperialistas de Polonia, justamente siempre queriéndose servir partes y porciones del oso ruso. No es así. La Unión Soviética es el país que hizo más esfuerzos por tejer una fuerte alianza antifascista desde, diría yo, el momento más temprano de la asunción de Hitler al poder en Alemania, cuando ya se vislumbraba lo que era. No había pasado un año, Polonia estaba cerrando un acuerdo de paz y amistad con la ya percibía la terrible amenaza que representaba para la humanidad y la paz mundial. En ese contexto hizo, como les decía, denodados esfuerzos para lograr la paz, para frenar a Hitler, inclusive cuando fue la traición en la cual se logra la desaparición de Checoslovaquia como Estado. El único país que defendió fuertemente a Checoslovaquia, pero llegó un momento en que ya la misma Checoslovaquia, al aceptar los términos de Múnich, no puede hacer nada en la Unión Soviética, justamente fue el país gobernado por Joseph Stalin. Y después estuvieron las conversaciones de Moscú, que fueron hasta agosto del año 39, o sea, hasta el último minuto hizo los esfuerzos la Unión Soviética para hacer una alianza antinazi. Llega un momento que le quedó más opción para defender justamente su seguridad nacional que hacer el pacto Molotov-Ribbentrop, que también lo analizo en profundidad en el libro. Y tal fue la traición que le hacen los franceses y los británicos a los polacos, a quienes habían envalentonado, que no movieron prácticamente una tropa para atacar a Alemania en su frontera occidental, lo cual hubiese obligado a los nazis a bajar la presión en la invasión a Polonia. Y así lo dice el general Alfred Jodl, general alemán, en sus memorias, cuando dice que habían 110 divisiones anglo-francesas del otro lado de la frontera occidental de Alemania, y del otro lado habían 23 divisiones alemanas tan solo. Y este general dice, si nos hubiesen atacado las tropas anglo-francesas, hubiésemos tenido que desistir y bajar la presión en Polonia, porque hubiesen tenido necesariamente que redireccionar tropas hacia Alemania para defender el territorio. Pero quiero leer algo que es muy significativo, que está en el libro, y es la carta que le dirige el comisario popular de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Vyacheslav Molotov, al embajador polaco en Moscú, fechado el 17 de septiembre de 1939, el día que la Unión Soviética decide, en resguardo de los hermanos bielorrusos y ucranianos, entrar a los territorios que habían sido ocupados por Polonia allá por 1922 para resguardar la integridad de estos hermanos eslavos. Y dice, señor embajador, la guerra germano-polaca ha puesto de relieve la inconsistencia interna del Estado polaco. En 10 días de operaciones militares, Polonia ha perdido todas sus regiones industriales y centros culturales. Varsovia, en tanto que capital de Polonia, ya no existe. El gobierno polaco se ha disuelto y no da señales de vida, lo que significa que el Estado polaco y su gobierno, de hecho, han dejado de existir. Cesa también, por lo tanto, la vigencia de los tratados celebrados entre la Unión Soviética y Polonia. Abandonada y privada de gobierno,
Polonia se convierte en campo abonado para toda clase de incidentes y sorpresas que pueden resultar una amenaza para la Unión Soviética. Es por eso por lo que, habiéndose mantenido neutral hasta el momento, el gobierno soviético no puede en adelante permanecer neutral en tales circunstancias. El gobierno soviético tampoco puede mantenerse indiferente ante la indefensión de los consanguíneos ucranianos y de los de Polonia y abandonados a su suerte. Ante tal situación, el gobierno soviético ha ordenado a la Comandancia General del Ejército Rojo cruzar la frontera y poner bajo su protección la vida y los Rusia occidental. Al mismo tiempo, el gobierno soviético, ante la intención de adoptar todas las medidas posibles con el fin de rescatar al pueblo polaco de la malhadada guerra en la que se haya sumido por la insensatez de sus dirigentes y ofrecerle la oportunidad de emprender una existencia pacífica. Acepte, señor embajador, nuestras más absolutas muestras de respeto, comisario popular para asuntos exteriores. A la atención del embajador plenipotenciario y extraordinario de Polonia, señor Grybowski, Embajada Polaca, Moscú. Este es un documento oficial de esa época, lo cual obviamente muestra que no hubo una invasión hacia el Estado polaco por parte de la Unión Soviética. Y es interesante, si me permitís extenderme un minuto más, Marcelo, un cable que emite el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Polonia, el mariscal Edward Dix-Smigli, el 17 de septiembre de 1939, el mismo día. Y en ese cable dice: los soviéticos han entrado. Ordena un repliegue general hacia Rumania y Hungría por la ruta más corta. No luchéis contra los bolcheviques, a no ser que os asalten o traten de desarmar vuestras unidades. Las tareas defensivas de Varsovia y otras ciudades que debían defenderse de los alemanes quedan sin cambios. Las ciudades amenazadas por los bolcheviques deberían negociar la cuestión de retirar la guarnición hacia Hungría y Rumania. Documento oficial del comandante supremo de las Fuerzas Armadas polacas. Entonces, ¿dónde queda el mito de que Polonia fue invadida por los nazis en conjunto con la Unión Soviética? Bueno, no quiero extenderme más sobre este tema, pero por último decir que, por ejemplo, David Lloyd George, un destacado político británico, en esos días dijo: los ejércitos rusos habían ocupado territorios que no eran polacos y que fueron conquistados por la fuerza por Polonia después de la Primera Guerra Mundial. Y agregó que sería un acto de locura criminal poner el avance ruso en la misma categoría que el avance alemán. Esto fue dicho en esos días. Y también hay una observación al respecto de Winston Churchill, y te paso la palabra a vos, Marce, por si querés redondear este tema. Churchill dijo que obviamente nadie puede dudar del anticomunismo recalcitrante del que hacía gala Churchill. Dijo: Rusia persigue una fría política de sus propios intereses. Para proteger a Rusia de la amenaza nazi, era claramente necesario que los ejércitos rusos se pararan en esta línea de la nueva frontera occidental. O sea, en esas palabras estaba previendo el inminente y futuro conflicto entre los nazis y la Unión Soviética. Entonces, justamente, vuelvo a reiterar, y con esto te paso la palabra, Marce, ese mito totalmente difundido de que la guerra fue iniciada en conjunto por la Alemania nazi y por la Unión Soviética es una falacia a todas luces. Y un detalle, perdón, que no es menor. 3 días después de la invasión nazi a Polonia, el día 1 de septiembre de 1939, el día 3 o 4 de septiembre, hay una diferencia porque Gran Bretaña lo hace un día y Francia lo hace al día siguiente, le declaran la guerra a Alemania y lo hacen obligados por tratados que tenían con Polonia.
aunque eso fue un chiste porque no hicieron nada en los hechos puntuales. Pero no es un detalle menor el hecho de que Gran Bretaña y Francia nunca le declaran la guerra a la Unión Soviética. Si hubiese sido considerado una invasión de la Unión Soviética a Polonia, necesariamente tendría que haberse declarado la guerra por parte de estos dos países occidentales a la Unión Soviética. Marce. Sí, yo creo que vos lo dijiste cuando empezaste. Creo que uno en estas cosas necesita, ¿cómo podríamos decir?, hacer tabla rasa y empezar a asimilar la información nueva, lo cual no quiere decir que después uno no la cuestione. Uno puede cuestionar toda esa información, lo que necesita es abrirle espacio para que entre también, porque a veces lo que yo noto es como un rechazo a algo porque no se conoce. Creo que ahí está un poco la clave, el entender también la relación de Rusia con el mundo anglosajón desde hace muchos siglos, que excede largamente al problema soviético. Nikolai Mikhailov siempre dice eso, siempre lo cuenta. Los rusos están en guerra desde hace siglos, hace 4 o 5 siglos que están en guerra con los británicos. Están en una guerra que es intermitente, que baja y sube de intensidad. Y en ese periodo pasaron de ser una monarquía como era el zarismo absolutista, a una república socialista, a una república liberal. Siempre la guerra continuó, porque el problema es más profundo y va más allá. Después quiero hacer algunos comentarios. Hay una pregunta que te la voy a hacer después más adelante. Y algunos comentarios como sobre cómo se recibía o no en algunos lugares. Acá dice que, por ejemplo, la Ucrania. Yo creo que hay que tener en cuenta también que cuando se produce eso, estamos ya en el marco también de una lucha comunistas capitalistas. Entonces ahí había muchos intereses cruzados y no era necesariamente porque los rusos sean buenos o malos, sino porque se representaban fuerzas distintas. Entonces, y además en esa época, además terciaba una tercera fuerza que era el fascismo. El fascismo era una fuerza importante a nivel internacional y que tenía sus enclaves en muchos países. Hoy muchas de las cosas que vemos en Ucrania tienen que ver con las raíces de esos movimientos fascistas que quedaron en su momento. Y yo vuelvo a aclarar lo de siempre. Yo no estoy defiendo esto. Yo, por ejemplo, de chico tuve contacto con la comunidad alemana y con gente alemana. Yo estudié alemán muchos años, estudié en el Instituto Goethe, conocí la historia contada por los alemanes de lo que había pasado también. Entonces, lo que trato de tener un balance de qué es lo que pasa realmente y no comprar a ciegas la historia, que eso es lo que quiero en realidad que se transmita, que se entienda, que escuchemos, analicemos y después veamos de todo lo que dijo Cristian, cuánto es cierto y cuánto es cuestionable. No hay ningún problema en eso, después cuestionen de todo. Es más, Cristian está para contestar todas las cuestiones que hace, pero no cuestionen de antemano sin saber lo que va a decir o sin analizar si lo que dice es cierto o no, porque después nos montamos precisamente en la propaganda y hay veces cosas que hasta son demasiado absurdas para ser creíbles. Entonces, tratemos de ir puntualizando los temas más polémicos que hay para poder entender cuál es la visión soviética o la versión rusa, porque como dice Cristian, acá, y alguien lo dijo en el chat, los soviéticos pelearon, pero más que por un sistema socialista, pelearon por la madre Rusia. Eso era lo que movilizó. Y Stalin, que de tonto no tenía un pelo y que creo que es un personaje que debería ser reevaluado porque tiene una muy mala fama. Y ahí viste cómo son estas cosas. Yo creo que cuando a alguien le hacen mala fama, tal vez no sea tan malo. Es una cosa curiosa. Porque Stalin precisamente fue el que más se acercó a la religión, el que más buscó las tradiciones rusas, bendecían, yo siempre cuento esto, bendecían las tropas para ir a luchar contra los alemanes, se edificaron iglesias, creo que Cristian ha hablado en algún momento más en detalle sobre esto. Y después, curiosamente, lo que vino después, o lo que había pasado antes con el trotskismo, o cuando Trotsky tenía preeminencia, fue más parecido a la idea que se tiene de la Unión Soviética.
Y como nosotros sabemos que en el capitalismo hay distintas etapas, hay distintos gobiernos, hay mejores, peores, con distintas ideas y tendencias, más en un periodo de 70 años, bueno, en la Unión Soviética también pasó lo mismo. Nosotros lo simplificamos metiéndolo en un enorme paquete y es todo lo mismo, son todos iguales. Y no, resulta que no son todos iguales. Necesitamos comprender las diferencias internas para entender también qué es lo que pasaba, cómo llegaron a ese punto y qué es lo que pasa hoy en Rusia. ¿Por qué cuando ayer estábamos viendo unas encuestas que hicieron en Rusia, por qué el tipo con peor imagen en Rusia es es Gorbachev? ¿Por qué pasa eso? Para nosotros sería incomprensible porque en Occidente el gran arquitecto es Gorbachev y en Rusia no es querido. Bueno, ahí tiene una prueba de cómo es muy distinta la percepción de los hechos. Sí, Marce, perdón, y una cosita más. No solamente la encuesta, los que más criticaban a Stalin eran los más jóvenes, los que no vivieron el periodo soviético. Y eso es otra cosa también para ver cómo impacta la propaganda, porque los que vivieron son los que menos están en desacuerdo. O sea, es muy, muy complejo el tema. Es muy complejo y yo no me olvido con esto, y yo lo he hablado con el arzobispo Ignacio, metropolita Ignacio, y la posición obviamente de ellos es totalmente antagónica con esto, porque ellos dicen que tuvieron 200.000 perseguidos en el periodo soviético desde el inicio hasta el fin, la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero así todo, también hacen esta diferencia e intentan construir algo en conjunto, porque tiene que ver con ese espíritu ruso de aceptar la historia como fue, con sus claros oscuros y sabiendo que son todos rusos y tienen que seguir adelante con lo que pasó. Sí, totalmente. Como tantas veces hemos hablado que el talento, uno de los grandes talentos del presidente Vladimirovich es justamente hacer esta Rusia unida, que no es casualidad el nombre de su partido, y esta Rusia unida significa justamente la unión de todas las mejores tradiciones y de los mejores elementos que componen su milenaria historia. Por eso a mí me enoja cuando escucho pesadilla soviética y todas esas pavadas que hablan desde cierta ignorancia. Pero bueno, justamente lo que vos decías es muy exacto, y acá ya nos metemos en el tema puntual de las violaciones, que creo que puede ser el nudo un poco, porque es tal vez el mito y la mentira más humillante a la memoria de los héroes y de los veteranos. Vos imaginate una cosa, Marcelo, para que de vuelta volvamos a tener magnitud al pueblo soviético. El abuelo de mi profesora de ruso murió en la guerra, en la Gran Guerra Patria, muy jovencito, recién casado, 2 hijos nomás llegó a tener con su esposa, en el año 42. O sea, es algo que es a todas las familias. Toco. No hay familia que no haya perdido un ser entrañable, cercano, abuelo, padre, hermano, hijo. Y decir que fueron violadores me parece que es de una perversidad tremenda. ¿Cómo nace el mito de estas hordas barbáricas asiáticas, que así las describía el monstruo de Goebbels, que iban a llegar a Alemania a violar a todas sus mujeres, a las niñas desde 8 a 80 años? Ese mito nace justamente de la enferma cabeza de Goebbels para generar en el pueblo alemán, en los civiles alemanes, una desesperación tal que los hiciera luchar hasta la muerte en defensa de ese agónico y perverso régimen que estaba justamente muriendo. Y en contraste a esto, este es otro elemento que es un documento histórico y que justamente se divulgan y se popularizan muchos mitos y muchas mentiras, pero cosas como estas no. Por ejemplo, un documento fechado el 19 de enero de 1945, firmado por Joseph Vissarionovich Stalin, soviética, donde decía: oficiales y soldados, nosotros entramos en el país enemigo. Cada uno de vosotros debe guardar autocontrol, cada uno debe ser valiente.
la población que queda en los territorios conquistados, independientemente de su nacionalidad, sea alemana, checa, polaca, no debe ser sometida a ninguna agresión. Los culpables van a ser castigados según las leyes de guerra. En el territorio conquistado quedan prohibidas las relaciones sexuales. Los culpables de agresión y violación serán fusilados. Bueno, esto es lo que escribió y firmó Joseph Stalin. Y yo concluyo el párrafo diciendo, esto fue lo que el máximo líder soviético le señaló a su ejército como la conducta que debían seguir, y es sabido que no cumplir las órdenes de Joseph Stalin podía acarrear muy serias consecuencias. Porque por un lado era un monstruo implacable, pero occidental, esta orden de Stalin no tuvo mucho valor, porque era un viva la pepa que todos violaban a cuanta cosa se le cruzaba en Alemania. Bueno, vos decías, o alguien dijo en el chat, que no hubieron casos de violación. Sí, claro que hubieron, pero en una medida infinitamente inferior a lo que se señala. Y han habido, en los casos que se han acusado, porque habían patrullas especiales que se organizaron en las ciudades, en los lugares donde estaban las tropas del Ejército Rojo, patrullas especiales que justamente, y valga la redundancia, patrullaban constantemente y a las mujeres se le daban silbatos para que en cualquier situación de peligro hicieran sonar ese silbato. Y han habido casos de fusilamientos a sus propios camaradas que habían combatido hombro con hombro. Cualquiera que cometía cualquiera de estos actos que fueron mínimos, se lo fusiló, como ordenó Joseph Stalin. No ocurrió lo mismo en el bando norteamericano y británico especialmente. Inclusive de mujeres francesas, no solo alemanas, y en cuyos casos nunca se sometió a ningún tipo de castigo, simplemente a veces se agarraba como cabeza de turco, como se suele decir, a algún negro, justamente demostrando nuevamente el profundo racismo que anida en los corazones y en las cabezas de los norteamericanos y de los británicos. En ningún país su comandante supremo dictó y firmó una orden de este tipo, en ningún país. Y en todos los países, en todos los lugares donde estuvo el Ejército Rojo, primero obviamente se tuvo que superar esta propaganda en la cual se había atemorizado a la población, pero la gente empezó a darse cuenta que donde estaban los soldados soviéticos cocinando, se acercaban los civiles y los rusos compartían su comida con los civiles. Y esto tiene que ver, no es casualidad, esto tiene que ver con algo muy profundo, con dos cosas muy profundas. Uno, que el hombre soviético, la mujer soviética, el Estado soviético tenía la misión autoimpuesta de construir una sociedad nueva y un hombre nuevo. Que no, o sea, el crimen de violación era uno de los más aberrantes en la época soviética, que yo creo que es uno de los más aberrantes en cualquier época. Y la mujer en la época soviética gozaba, como lo goza hoy en día en Rusia, de una situación de igualdad muy grande y de respeto. Basta ver simplemente cuántas mujeres fueron héroes de la Unión Soviética en el ejército soviético. Entonces, justamente reñido con los principios y lo que tenía que ser éticamente el soldado soviético. Eso es una. Y la otra, algo que ya hemos hablado en el primer programa de No Siempre Niego en Moscú, que lo hemos hablado con nuestro amigo Nikolai Mikhailov, lo que es el alma rusa. El alma rusa abierta, el alma rusa bondadosa, no vengativa, que aspira a la justicia y a la verdad. Por eso, justamente, por ejemplo, cuando entran las tropas del Ejército Rojo y liberan Viena en una campaña muy dura, en una batalla muy dura que fue del 6 al 13 de abril de 1945, a la población civil de Viena la salva de la hambruna el Ejército Rojo. Estaban sin ningún tipo de alimento, estaban al borde de la hambruna, y es el Ejército Rojo el que salva a la población civil de Viena de la hambruna. Y cuando llegan, era tal el respeto que tenía la Unión Soviética y que tiene Rusia con lo que se acuerda y con los tratados, que cuando llegan las tropas occidentales,
el Ejército Rojo se va de Viena y se va de Austria porque no estaba dentro de los marcos que se habían establecido en Yalta. Otra cosa que es otro mito, otra mentira, cuando se dice que Occidente temía el avance y que a donde llegaran los rusos iban a quedar y que iban a invadir toda Europa y que el plan era invadir toda Europa y hacer una cosa roja que abarcase todo el continente. No, de Austria se fueron. A Austria llegaron y la liberaron y liberaron Viena, porque obviamente uno no va a estar ante el enemigo esperando a ver quién viene. No, se plantó batalla, se liberó a Viena. Llegaron los occidentales, las tropas norteamericanas, y se salió de ahí. Entonces, vuelvo a lo que decía hace un momento, ¿no? Esto tan tremendo que significa a los héroes y a los que lucharon con ahínco por toda la humanidad, para liberar a toda la humanidad. Nosotros, aunque estemos en la otra punta del mundo, también a nosotros nos liberaron de los nazis, porque era una amenaza para todo el planeta. Entonces, estas mentiras yo creo que realmente son muy ofensivas para aquellos que ofrendaron su vida. Solo en Polonia 600.000 soldados del Ejército Rojo dieron su vida para liberar ese país. Y lo último, Marce, que quiero agregar es que está el mito, el otro mito, ¿no? Que la Wehrmacht eran militares. Ellos no eran la SS, ellos tenían códigos, ellos respetaban, ellos no eran salvajes. Otra mentira. La Wehrmacht apoyó las masacres que ejecutaba la SS. La Wehrmacht, que ahora sí, en algún momento podemos ver las imágenes del asesinato de Zoya Kazmanievskaya. La Wehrmacht participó de todo esto, participó de asesinatos masivos de civiles, ejecuciones de partisanos, torturas. A esta joven de 18 años, esta joven heroica que era parte de la juventud comunista y que ni bien estalló la guerra se ofreció como voluntaria partisana, fue torturada y martirizada durante 48 horas. Le arrancaron las uñas de las manos, todas las uñas de las manos. La sometieron a latigazos y a todo tipo de vejámenes. Y la terminan colgando, como se ve en otra imagen, que son imágenes fuertes, pero creo que tienen que llamar a la conciencia, porque en esas imágenes se ve rodeada, el cuerpo ya sin vida de Zoya, se la ve rodeada de soldados alemanes, muy hombres, muy valientes ellos, para ejecutar a una chica de 18 años. Y esta chica, antes de ser asesinada, dijo unas palabras premonitorias. Dijo a los que la veían, a los aldeanos, que fueran valientes, que no llorasen por ella, que ella estaba orgullosa de morir por su patria, y que eran 200 millones y que no los iban a poder colgar a todos y que le iban a vengar. Y así fue, y así fue. Y fotos como esa, yo desafío a cualquiera que busque y que encuentre fotos como esa con soldados del Ejército Rojo, sonrientes mientras ejecutaba a alguien. Que lo busquen, ejecutando a civiles, que encuentren alguna foto, por esas fotos no existen. No existen porque ese ejército nunca hizo estas atrocidades, como podemos ver tal vez en alguna imagen posterior. Son imágenes un poco fuertes, no sé bueno, esa imagen es terrible. Es el cuerpo de Zoya lo dejaron 30 días expuesto a los elementos y en ese periodo fue profanado salvajemente por estos mismos cobardes de la buena Wehrmacht. Y esas fotos se recuperaron del cuerpo sin vida de un soldado alemán después de una batalla. Ahí se la ve a Zoya con el hermano, que también fue un héroe y fue muerto en la guerra. Entonces, un poco Zoya, para mí en este programa, es ponerle nombre y cara a millones de víctimas que fueron ejecutados por estos cobardes. Como el pueblo ruso no olvida, ahí vemos una estatua de Zoya en el metro, en la estación Partizanskaya,
donde está esa estatua en honor a Zoya. Entonces, yo creo, ya para ir cerrando, ahí vemos también ejecuciones masivas de partisanos o de civiles simplemente, a familias enteras cuando detectaban que el marido, el padre de una familia se había ido al bosque para defender a su patria, se había transformado en partisano para defender a su patria de la invasión. Muchas veces los nazis, cuando se enteraban de esto, iban a la casa y torturaban a la esposa y a los hijos para que diera cualquier dato que los hiciera poder encontrar el campamento partisano, llegando a sacarle los ojos a niños de 5 y 6 años, cortándole los dedos de una mano a una niña, haciendo todo eso ante los ojos de la madre. Entonces, son cosas que creo que cuando se dicen tantas barbaridades hay que poner esto de frente y llamar a la reflexión, ¿no? Porque esto lo hicieron seres humanos y hoy, como vos bien lo sabes, Marcelo, hoy se incuba nuevamente un huevo de la serpiente, justamente en Ucrania, con la instigación de Occidente, para generar un conflicto que puede ser de proporciones inimaginables. Y la contracara es justamente este sargento que vemos en esa imagen emblemática, esa foto que hice en Moscú, que es el sargento Nikolai Masalov. Este sargento que es un poco ese emblema, ¿no? Que como inclusive soldados alemanes han dicho esto, como ellos mismos se terminaron asombrando por la humanidad que mostraban los soviéticos con la población civil y especialmente con los niños, porque es especial, ya lo hemos hablado en otros programas, como el ruso tiene una especial veneración por los niños y por los ancianos, ¿no? Las dos puntas de la vida, el cuidar esas dos puntas, ¿no? Y esa imagen muestra los nombres en bronce que están. Yo hice esa toma para que se vaya viendo y en las tomas siguientes me voy alejando y se ve el domo, el salón que es inmenso, bajo el domo del Museo de la Victoria, el Museo Paviedi en Moscú. Todo eso que veíamos son todos esos nombres que vemos, todas esas hileras de nombres en ese salón circular inmenso, y son todos héroes, son todos quienes obtuvieron el galardón de héroe de la Unión Soviética. Decenas de miles de héroes. Y vale decir que no era fácil que te dieran el título de héroe de la Unión Soviética, como no es fácil hoy el título de héroe de Rusia. Tenías que hacer algo extraordinario. Dos héroes de los que yo hablo en el libro no obtuvieron ese galardón. Y ahí tenemos decenas de miles. Y esto es para cerrar el último mito, también un mito infame, que es el de la Orden 227, ni un paso atrás. Esa orden que firma Joseph Stalin es una orden que Occidente se ampara en eso para crear el mito de que en realidad era un ejército de cobardes que huían y que los comisarios políticos les disparaban a los que huían. Es la primera vez que yo escucho que una contienda de semejante magnitud es obtenida la victoria por cobardes que tienen que ser obligados a luchar. Obviamente hubieron actos de cobardía como en todos los ejércitos, pero tampoco es tan lineal que se los fusilaba inmediatamente. Se los mandaba muchas veces por actos de cobardía a los batallones de castigo. Pero a los héroes tildarlos de violadores y de cobardes realmente es de una infamia que realmente a mí por lo menos me llena de enojo y me da ganas de decir algo al respecto, Marcelo. Bueno, yo voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que pienso y después voy a pasar un par de preguntas que quedaron colgadas. Que yo creo que el primer punto, yo en estas cosas trato de ser lo más desapasionado posible y no usar calificativos, porque por experiencia, o sea, me ha pasado que cuando uno habla, yo he hablado, como te decía antes, con alemanes, y también te marcaban las diferencias y te decían, bueno, una cosa era ser de la Wehrmacht y otra cosa es ser un SS. Las Wehrmacht estaban condicionadas a lo que sean
los que eran más fanáticos. Y yo creo que las guerras lo que tienen la particularidad de hacer que cada elemento patológico de la sociedad se pueda liberar. Es como que tienen carta blanca. ¿Se está escuchando bien? Sí, sí. Como para tener carta blanca para hacer lo que en situaciones normales no haría. Y de hecho, gente normal, común, que hoy tendría una familia y sería incapaz de hacerle un mal a nadie, puede tomar acciones que son monstruosas. Creo que los climas políticos son los que muchas veces generan eso. Y creo también que los estados todos se mueven precisamente con razones de estado que no son para el nivel ciudadano común. O sea, nuestro mundo no es el de del mundo de los grandes poderes, donde realmente cualquiera que maneje una gran potencia va a eliminar físicamente enemigos y va a permitir cosas que serían horrorosas, pero los estados se mueven con esa lógica. Lo hace nuestro estado, lo hace el estado de Estados Unidos, lo hace el estado cubano, porque creo que no se puede definir todo como si fuera un jardín de infantes. Y en ese sentido yo veo, por ejemplo, Francia, la gran defensora de los derechos humanos y la que se salvó de las atrocidades del nazismo, fue la que estableció la escuela moderna de los métodos de tortura en Argelia. Y Francia fue la que dio la base para que las propias torturas que vimos en la Argentina, que se ejecutaron y que son las que han causado todo este conflicto que es el día de hoy que seguimos viviendo, fueron generadas por expertos franceses. Los franceses han llevado a cabo un refinamiento de las técnicas, porque torturar no es solo pegar, golpear y matar, porque uno no consigue la información que necesite. Se necesita sutileza, se necesitan muchas otras cosas que lo hacen mucho más cruel el proceso. Los japoneses en Asia fueron infinitamente crueles. Yo he hablado con coreanos que me contaban lo que han vivido en sus familias, y el grado fue tal que hasta les borraron la identidad. O sea, se los llevaban a Japón, les cambiaban el nombre, les prohibían hablar su idioma, les prohibían tener sus costumbres. O sea, hay una brutalidad innata en el ser humano que creo que es lo que hace que siempre se filtren acciones que son repudiables. Y el problema es cuando alguien tiene el monopolio de los medios de comunicación, las selecciona, las acomoda, las deforma, las amplifica y de esa manera después las usa como un elemento de propaganda. Yo creo que eso es mucho lo que explica, porque también uno ve una incredibilidad sobre por qué Rusia debería ser tan bueno, la Unión Soviética en su momento. Y creo que también hay otra explicación que es lógica. Esto sería bueno después que lo hable el coronel Pisolito. Cuando un ejército invade un territorio, ya sea con justa razón o no, necesita ganarse la población y ponérsela de su lado. Ir y violar mujeres no es exactamente la mejor forma de ponerse la población de su lado. Lógicamente, Stalin, no porque sea bueno, sino simplemente porque era un estadista, necesitaba que sus tropas conciten simpatía, no odio y resistencia que viene después del odio. Porque en definitiva, por más brutal que sea lo que se aplique, la resistencia surge cuando la gente no acepta lo que está pasando. Solo creo que se aplican esas situaciones cuando en realidad lo que se está persiguiendo es una política absolutamente destructiva. A veces sí, lo que se busca es aniquilar una población y en ese caso sí uno ve cómo se hacen esos castigos ejemplificadores que se han visto en la historia, que nos muestran las películas y que ha proliferado. ¿Por qué esto sucede? Porque yo creo que también hay una cuestión que es obvia, ¿no? El que pierde la guerra pierde el relato. El problema que hubo acá fue que Alemania perdió la guerra, por lo tanto el relato lo perdió, pero Rusia o la Unión Soviética gana la guerra, pero el relato era de Occidente. Entonces, creo que la Unión Soviética tampoco pudo conseguir una ecuanimidad en la forma en que se le juzgó. Yo creo que más allá de todas las cosas que uno puede denunciar, hay muchas cosas que no son reales o que han sido descontextualizadas
y que eso tiene que ver con que Occidente siempre manejó los medios y manejó la academia, porque alguien decía en el chat, qué casualidad que siempre los historiadores son británicos. Y fíjense, cuando uno estudia lo que estudia, siempre lo estudia con autores británicos. No sé si son buenos, son malos o qué sé. Sé que los estados utilizan la propaganda y la propaganda se hace de esta manera. Cuando yo te formo a alguien en una academia con un pensamiento determinado, esa persona queda convencida el resto de su vida. Y nosotros estamos viendo ahora, por ejemplo, para poner un caso actual, cómo, por ejemplo, se le da perspectiva de género. Y uno no puede cursar nada que se le ocurra en ningún establecimiento educativo sin que le bajen la línea de género. Bueno, eso es lo que históricamente se hizo, siempre se hizo. El problema es para qué se hizo, si uno está a favor o en contra de lo que se está haciendo. Pero básicamente eso creo que le están haciendo. Y una cosa que me llama también la atención es que lo que sucedió, que fue enfrentar a Rusia con Alemania, es el viejo sueño británico de romper y no permitir que haya un eje Moscú-Berlín. Todos sabemos hoy en geopolítica que si Alemania se amigaría con Rusia y harían una alianza, eso haría temblar al mundo anglosajón. Siempre la prioridad del mundo británico ha sido aislar a Rusia de Alemania y, si es posible, de Francia también. Romper ese eje. Nunca podrán juntar París, Berlín, Moscú. Eso sería, creo que, algo que inclinaría la balanza en otro sentido. Y en definitiva, creo que se han alentado siempre todo este tipo de conflictos. No sé si, lo que pasa es que está todo muy contaminado, es muy difícil saberlo, pero ¿cuáles fueron las razones por las cuales se genera esa ofensiva alemana sobre los rusos y no sobre los británicos? Curiosamente, hubiese sido mucho más lógico en su momento, en lugar de abrir el frente oriental, haber tomado el Reino Unido, que estaba de rodillas, y sin embargo Hitler decidió otra cosa. Hay muchos puntos oscuros en la historia que habría que preguntarse de dónde viene, a qué responden, por qué se dieron. Cristian, quería hacerte una pregunta porque le hicieron 80 veces y me parece que sería interesante. Pero lo último, Marce, porque me dejaron sin tiempo de preguntas y nada. Bueno, eso, la pregunta es de acá. Es la que tiene que ver con lo que se conoció como la masacre de Katyn. ¿Podés explicar qué pasó? Porque 20 veces se puso en el chat ese tema y quiero que lo puedas responder. Sí, a ver, la masacre de Katyn. Cuenta la historia que alrededor de 20.000 o 30.000, no recuerdo bien, militares polacos fueron masacrados y enterrados en el bosque que lleva ese nombre. Sinceramente, yo esto lo voy a decir con toda crudeza. Teniendo en cuenta la historia del ejército polaco y de la Segunda República Polaca, todas las barbaridades que habían hecho, todo el peligro que implicaba para la Unión Soviética, si fue una decisión de guerra tomar esta medida, creo que se debe juzgar y razonar desde la lógica de una decisión de guerra. A ver, hay los nazis ucranianos, los nacionalistas ucranianos, los banderistas, usan un argumento similar para justificar el pogrom de Lviv, donde se masacraron a decenas de miles de personas, especialmente judíos, porque siempre estaba la conexión el judío-bolchevismo, ¿no? Esa cosa. Y decían que lo que enardeció a esta gente y generó que tengan la autoridad moral para hacer esta masacre fue que los nacionalistas terroristas ucranianos que estaban detenidos en una cárcel manejada por el NKVD, cuando ya es inexorable el avance alemán y la toma de la ciudad, en este caso Kiev, si no me equivoco, toman la decisión de guerra de ejecutarlos. A ver, a muchos lituanos, letones de extrema derecha, que eran enemigos del Estado, se los mandó a los Gulag, se los detuvo, se los sacó del frente porque eran un peligro. Y esto quedó demostrado.
Esto quedó demostrado cuando justamente los nazis toman los países bálticos y esta gente se vuelven los carniceros más atroces a las órdenes de los nazis. En el caso de los ucranianos pasa esto, entonces son decisiones de guerra. Vos, me parece que en una situación de guerra vos no podés dejar al que va a ser tu próximo enemigo, al que te va a hacer todo eso, dejarlo para que sea justamente el que te va a atacar una vez que vos tengas que retroceder. Son decisiones de guerra, así lo veo yo. Lo que yo consideraría una barbaridad sería que los hubiesen torturado, que hubiesen hecho todas las cosas que sí hacían los polacos o que sí hacían los nacionalistas ucranianos con la gente en los pogroms, que los descuartizaban cuando estaban aún con vida, o todo ese tipo de cosas perversas. Cristian, muchísimas gracias. Ustedes vienen con Marcelo. Yo digo lo que pienso, y con Marcelo hacemos el equilibrio. Yo apasionado, él analista frío. Siempre me va a matar, Marcelo. No en mi tiempo para el próximo programa. No. Acá se cumplen los programas en cada hora. Che, la gente está esperando. No, porque una cosa que, por ejemplo, yo coincido con lo que dice Jacqueline, creo que tenemos que tener más debate sobre esto, creo que hay que hablarlo más. Sí sería bueno, no conozco hoy particularmente a alguien que sea alemán y que pueda hablar de estos temas de una forma equilibrada. No estaría mal que se discuta. De todas formas, creo que lo que dijo Cristian al final es básicamente lo que digo yo con otras palabras, o sea, hay razones de Estado. En una guerra no se pueden aplicar los principios éticos y morales actuales. Es cierto, no debería aceptarse ningún tipo de torturas, muchísimo menos violaciones, muchísimo menos contra la población civil, pero también es absolutamente atendible y lógico que se eliminen aquellos que van a ser un factor de resistencia, porque de eso se trata la guerra en definitiva. Uno no puede decir qué salvaje que son, mataron a los soldados del otro lado, mirá que le tiraron una bomba y mataron. Es que ese es el tema de la guerra. Por eso también hay que pensar muy bien cuando se abren las puertas a una guerra, porque la guerra es eso. La guerra tiene una cuota de romanticismo cuando la vemos desde acá, pero cuando uno la vive, cualquiera que ha estado en una guerra tiene la misma idea. Es básicamente lo más brutal del ser humano que sale. Y esa situación es lo más cercano, creo que al infierno que puede tener el ser humano. Entonces, analizado luego, ¿cuántos años llevamos? Casi 80 años después, desde la comunidad de una silla, en una casa, tranquilo y con la panza llena, es como que se tiende a ser muy duro el juzgar determinadas cosas, pero que cuando se viven en el momento, la interpretación es distinta. Siempre es el mismo problema que hablamos cuando hablamos del patriarcado y el feminismo y eso. Hay que ponerse en cada situación para juzgar. No se puede juzgar desde acá lo que pasó en el medio de una batalla, cuando hay odios, hay pasiones, hay miedo, hay un montón de cosas en juego, que es lo que terminan por condicionar de alguna forma la forma de pensar de cada uno. Sí me parece, y con esto redondeo, antes que igual me corte directamente y me saque, me parece que es muy interesante que sigamos hablando de estos temas, que sigamos tirando, aprendamos a decir sin ofendernos, sin enojarnos, pero yo no estoy de acuerdo con esto, bueno, esto pienso que es de tal forma, preguntar lo que haga falta, y en la medida que nosotros podemos, todas nuestras producciones apuntan a lo mismo, a tratar de esclarecer, a debatir, a pensar, a razonar y a entender. A veces nosotros quedamos como en posiciones como creo que la de hoy, donde no quedamos bien ni con los que odian a los comunistas ni con los que son comunistas prosoviéticos. Quedamos en el medio, pero creo que la verdad es, bueno, uno hace lo que le parece que tiene que hacer y creo que se tiene que comprender desde ese punto de vista. Muchas veces, y esto a veces lo dicen los abogados, cuando se llega a un acuerdo y ninguna de las dos partes está satisfecha, tal vez es cuando fue más justo. Cuando una de las dos partes se siente muy contenta es porque el fallo fue desfavorable.
Cristian, yo sugiero, antes de dar tiempo a contestar, que sigamos ese tema la semana que viene. Yo creo que amerita profundizarlo un poco. Voy a ser un poco explícita en una experiencia personal. Como muchos saben, Marcelo y yo ostentamos el cuarto dan de CEPAL quedó, casi maestro, a punto. La pandemia no nos dejó, la plata no nos dejó, el entrenamiento no nos dejó, pero con mucho orgullo entrenamos este arte marcial. Y una vez, hace muchos años, fuimos a visitar un maestro que nos había invitado, de filipino, ¿no? Creo que era filipino, hablando sobre Cali filipino, sí. Ahí, con las técnicas de palo. No estábamos con este maestro todavía. No, fue con, no, me equivoco. Y él había ido, también había ido a entrenar a Vietnam con unos... No, fue con la guerra de Filipinas. Fue con la represión que hay contra las milicias islámicas en Filipinas. Bueno, entonces él decía, en los artistas marciales, los profesores suelen enseñar técnicas que son muy destructivas, ¿no? En el doyan, en el lugar de práctica. Es verdad, a veces hace como tirar a una persona, como agarras la cabeza y determinado este movimiento que lo ven en las películas, y te quedó el cuello así también prolijito. No es tan sencillo andar a agarrar la cabeza de un oso y tratar de agarrarla, pero bueno, si tenés buena técnica y el momento adecuado y el tipo está ahí, por ahí lo lográs, ¿no? Si no, necesitas algo mucho antes. Él dijo, es muy bueno, es muy valiente adentro del doyan, pero cuando lo tuvimos que hacer en la selva, donde estábamos peleando, y vos sentís el crack, de verdad, es como el tiro de Hollywood, y es como el tiro de un arma al toque, o sea, se siente muy diferente. Estaba distraído. Le cortó el filipino. Exactamente. El tipo era un comando y dijo así. Ahora, Marcia, vos estás emotivado y hablas bajito. Entonces, el tema es, o sea, es muy fácil juzgar y decir algo de una guerra cuando vos no estuviste en la guerra. Sí, el tipo decía, te pasás noche después sin dormir porque cuando hiciste así le rompiste el cuello a alguien o lo degollaste, porque la lucha en ese terreno que era muy selvático, se usaban mucho armas blancas por las características del terreno y entonces había mucho contacto físico. Y decía que realmente era atroz. O sea, el tipo no quería hablar y habló después que lo jorobaron y lo jorobaron. Pero dice, de esto el tipo que realmente lo vive no tiene ganas de hablar después. Bueno, entonces yo sugiero, Cristian, que abordemos y voy a ir un poquito más allá. Otro tema que es muy, muy difícil y se habla poco de Rusia, de la Unión Soviética, que es el tema de las drogas posguerras. Y por qué hoy el ruso tiene esta aversión a las drogas. Porque ellos lo sufrieron muchísimo, mucha gente que volvió y que, bueno, por diferentes cuestiones también tuvo que pasar este proceso y claro, después de Afganistán hubo muchas familias y todo un tema. Entonces hay que abordar las cosas tal como son y para que la gente vea que hablar de ciertos temas dentro de un contexto es una cosa, hablarlo así como, viste, Pancho por su casa es otro totalmente diferente. Así que muchísimas gracias, Cristian, por permitirnos conocer, vaya redundancia, este conocimiento que tenéis ahí. Los invito a adquirir el libro La paternidad del mal. Tiene pasajes muy, muy interesantes que te cae un lagrimón, les puedo asegurar, porque Cristian logra transmitir realmente algunas vivencias de esta guerra que parece que estás ahí, que lo estás sintiendo. Así que más que felicitarte una vez más por este excelente libro, Cristian, desearte mucho, mucho éxito y si Dios quiere ya lo vamos a presentar junto con el de Marce, como Putin puso de pie a Rusia muy pronto, si Dios quiere. Así que nos estamos viendo la semana que viene, nos ponemos de acuerdo para continuar ese tema de qué enfoque, ¿ok? Cómo no, Ivonne, sí, va a ser un placer. Creo que queda tela para cortar todavía. Hola, Fiona. Es bien interesante y sí, nos ponemos de acuerdo.
Estamos preparando con Cristina el programa sobre la Plaza Roja, que también va a ser muy interesante y tiene sorpresas que a Marcelo le van a encantar. Y bueno, nada, como siempre un placer enorme compartir con vos, con Marcelo, con todo el conocimiento y hablando sobre estos temas que creo que sin duda, si bien yo soy muy apasionado con estas cosas, para el espectador creo que lo invito humildemente a buscar la verdad por sí mismo, a no quedarse con lo que yo digo, no quedarse con lo que dice alguien que puede poner otra mirada sobre la historia. La verdad está ahí, solo hay que buscarla. Y creo que más allá de Unión Soviética, de comunismo, de no comunismo, aquí estamos hablando de vueltas, del bien y del mal, de la verdad y de la mentira. Y creo que es hacia ese lugar al que nos tenemos que dirigir. Y lo de la leyenda negra, porque alguien hizo un comentario y dijo, no hay leyenda negra. No, era un poco un guiño con esto de con la leyenda negra de la hispanidad, y que algunos compañeros hispanistas caen en la trampa de repetir mentiras sobre la Unión Soviética, entonces era un poco un guiño a ese respecto. Pero sí existen estos mitos y estas mentiras. Muchísimas gracias, Cristian. Yo pensé que era Pancho por su casa. No es Pancho por su casa, es como Pedro por su casa. Acá dice Pancho por su casa, Capitán Frost. Así que bueno, ahí todos están. Juan Singuita, muchísimas gracias. Es muy valioso que te haya gustado y a todos ustedes que están ahí en el chat. Los invitamos entonces a cambiar de sala. Acá nomás voy a trazar 5 minutos porque Facebook me lo prohíbe. Estos dos me hicieron atrasar el programa de hoy. No les alcanzó con 90 minutos, pero Cristian indudablemente es un tema muy interesante a pesar de las bromas como para profundizar y eso no quita ninguna seriedad del tema. Así que muchísimas gracias. Nos estamos viendo la semana que viene y a todos ustedes de verdad muchísimas gracias por como Perico por su casa, dice en Uruguay. Che, me quieren ver loca, como Pancho por su casa, como Pedro por su casa, como Perico por su casa. Así que acá andamos todos. Un abrazo muy grande a todos ustedes, a vos en especial, Cristian. Nos vemos en un ratito nomás, ahí, cambiando de sala, ¿ok? Chao, chao.